Con este video entramos al tema central de la unidad 1, que es la etapa de las presidencias liberales. Hemos visto cómo en Europa las ideas del liberalismo y del capitalismo se imponen y dan pie para el surgimiento de un proceso nuevo que es la revolución industrial. Eso a su vez provoca el enriquecimiento del país que vio nacer este proceso, Inglaterra, y después de los países de Europa Occidental y también de Estados Unidos que vieron consolidada su condición de potencia a nivel mundial. Bueno, mientras eso sucedía en Europa, ¿qué es lo que pasaba en esta parte del mundo? Por eso comenzamos hablando de la situación de las provincias argentinas después de la caída de Rosas, que es lo que estuvimos viendo anteriormente cuando todavía estamos en clase. Empezamos con Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, el hombre que justamente por su cargo tenía mayor poder y podía dictar la política de las demás provincias. Sin ser él una autoridad estatal nacional, él podía de hecho dirigir los destinos de las demás provincias, favoreciendo gobernadores adictos y dificultando o directamente anulando a gobernadores de provincias que se le oponían. Uno de sus favoritos, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se pone al frente de una sublevación, se forma un ejército llamado Ejército Grande Aliado, integrado por el ejército de Entre Ríos, el ejército de Corrientes y también contó con la colaboración de tropas uruguayas y también de una división del Imperio del Brasil. En la batalla de Caseros, este ejército vence a las tropas de las provincias de Buenos Aires y Rosas queda fuera de la escena, se tiene que exiliar, se va a vivir a Inglaterra donde muere. Recién fueron traídas sus cenizas en los años 90 del siglo pasado, en la época del presidente Menem, ¿sí? Bien, este derrocamiento rosa en la batalla de Caseros abre una nueva etapa. Yo voy a ir siguiendo un poco lo que dice el apunte, les recomiendo que lo tengan a mano. Vamos a resumir mucho, eh, porque bueno, no podemos, por la situación en que estamos con la cuarentena y la educación a distancia, profundizar como quisiéramos, ¿sí? A partir de la página 6 del apunte, ustedes van a encontrar todo lo que estamos hablando. Bueno, ¿cuál era la situación entonces en las provincias argentinas? ¿Sí? Después del derrocamiento de Rosas, Urquiza pone un gobernador leal y cumpliendo la palabra que había dado, convoca a los representantes de las demás provincias para formar un gobierno nacional, ¿sí? Se hace un primer acuerdo que se llama el Acuerdo de San Nicolás. Acá fíjense, en esta imagen se ve a los gobernadores de las provincias que componían Argentina entonces, poniéndose de acuerdo sobre cómo organizar el país, ¿sí? Este periodo no estuvo exento de dificultades porque Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Ese era el nombre que tenía nuestro país en ese entonces, porque insisto, no había un gobierno nacional, no había autoridades centrales. Entonces, cada provincia tenía bastante autonomía eh, para poder decidir su propio modo de gobierno. De hecho, cada provincia tenía su propio ejército y cada provincia tenía su propia aduana. Le cobraban impuestos por pasar a la gente que venía de otras provincias. Hoy eso es impensable, hoy eso no sucede. Entonces, por eso se llamaba Confederación Argentina, porque eran como mini estados que estaban organizados, estaban confederados, ¿sí? Se sentían parte de algo más grande, pero no tenían una autoridad central, ¿sí? Bueno, después de la batalla de Caseros y cuando Urquiza está con estos gobernadores tratando de organizar el país, Buenos Aires
la provincia de Buenos Aires se separa del resto y sigue su propio camino. Entonces quedan las otras provincias por su cuenta, ¿sí? Entonces, las provincias envían a sus hombres más capaces, los mejores cerebros que tenía cada provincia, eh, todos con un pensamiento liberal. Por eso les digo, acá vamos viendo que el liberalismo que empezó en Europa llega hasta estas tierras, ¿sí? Em, los liberales redactan una constitución que es la constitución argentina, la misma que, salvo algunas modificaciones que ha habido en estos casi 200 años, es la misma que ellos hicieron, ¿sí? ¿Por qué se separó Buenos Aires del resto de las provincias? Porque no quería subordinarse. Había un sector importante de políticos de Buenos Aires que no querían que su provincia quedara subordinada a un gobierno nacional, ¿sí? Es más o menos el mismo pensamiento que tenía Rosas, por eso Rosas esquivaba el tema de la organización nacional, porque él defendía su provincia y no quería que hubiera una autoridad que mandara por encima de las autoridades de Buenos Aires. Los porteños entonces se separan del resto del país. Y hay un periodo de unos cuantos años en los cuales conviven los dos estados, Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina por otro. Finalmente, en la batalla de Pavón eh, se define, por la suerte de las armas, el destino, ¿sí? Eh, es una cosa muy confusa esa batalla. El caso es que, bueno, el ejército de Buenos Aires queda como vencedor en el campo de batalla, el ejército de la Confederación se desbanda, y ante esa situación, al no tener los confederados un ejército, eh, las autoridades de la Confederación, el presidente desde entonces, renuncia, ¿sí? Esta situación es aprovechada por los porteños para invadir a las provincias y colocar en ellas a gobernadores que también tengan una sintonía con los políticos de Buenos Aires, ¿sí? Todos ellos de tendencia liberal. Entonces, tras esa batalla y con esa situación, las provincias delegan en Bartolomé Mitre, que es uno de los líderes porteños, el cargo de presidente de la nación, ¿sí? Así que él es el primer presidente liberal. Y así se da origen al ciclo de las presidencias liberales. Bien, los presidentes liberales fueron tres, ¿sí? Los tres primeros presidentes liberales, ¿sí? Mitre, como dijimos, porteño. Después Sarmiento, que era de la provincia de San Juan, y Nicolás Avellaneda, que era tucumano, ¿sí? Es decir, mm, son liberales más allá del lugar en el que hayan nacido, ¿sí? Compartían esa ideología, querían organizar el país según las ideas liberales. Sin embargo, en las provincias, el hecho de que Buenos Aires invadiera y colocara gobernadores eh, cayó mal en muchos sectores, y por eso hubo varias sublevaciones a lo largo de los años durante los periodos de estos tres presidentes, ¿sí? Aquí están los caudillos provinciales que se sublevaron, ¿sí? Eh, el Chacho Peñalosa, muy conocido en La Rioja, ¿sí? Es una figura histórica eh, que tuvo una participación muy importante en la vida política de nuestro país entonces. Felipe Varela y Ricardo López Jordán, ¿sí? En diferentes momentos eh, de las presidencias liberales, estos hombres se sublevaron. López Jordán se sublevó varias veces a lo largo del tiempo, ¿sí? Siempre reclamando contra la imposición de este sistema liberal que, según la mirada de estos caudillos, traicionaba la cultura, las ideas de los argentinos federales de aquel entonces, ¿sí? Bien, esta situación, este triunfo de las ideas liberales en nuestro país fue posible por esta alianza que hubo entre liberales provincianos y liberales porteños. Ya lo vemos en los nombres que hemos recorrido, ¿sí?
Mitre porteño, Sarmiento sanjuanino, ¿sí? O sea, son liberales. Eso es lo que tienen en común. Eh, Está históricamente reconocido que bajo las presidencias de estos hombres, Argentina, más organizada, más tranquila, pudo iniciar una época de progreso material, económico, bastante importante, ¿sí? Sin embargo, también hay que aclarar una cosita, ¿sí? Eh, el triunfo de las ideas liberales no implica automáticamente que hay democracia. Aquí les pongo el cuadrito de liberalismo y democracia en la Argentina, que está en la página 9 del cuadernillo, del capítulo 1 que ustedes tienen, ¿sí? En aquel tiempo la gente no participaba masivamente en la política y no se había organizado un sistema para que todos votaran, ¿sí? No es como ahora, ¿sí? Que hay una elección y estamos todos obligados a ir a votar, ¿sí? Todos los ciudadanos en edad habilitada tenemos que ir a votar porque es un derecho y es una obligación, ¿sí? En aquel entonces los liberales querían la libertad individual, querían la libertad de empresa, pero también sentían que la gente no estaba capacitada para votar y para elegir autoridades. ¿Mm? Ese era el pensamiento que tenían. Eso es lo que Alberti llama la república posible. Y de hecho, fíjense, ustedes lean bien en ese cuadrito y van a encontrar el dato. No era algo que pasaba solamente acá en Argentina, ¿sí? Eh, en las principales potencias tampoco había voto democrático de las mayorías popular, no había voto popular, ¿sí? Recién a principios del siglo XX se habilita en Argentina los países de Europa y en Estados Unidos el voto eh, popular, pero solamente de los varones. Y en todo el mundo casi las mujeres van a poder votar recién después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la situación de Argentina no era una excepción, sino que era lo que sucedía en todos los países liberales del momento, ¿sí? Los liberales gobernaban, trataban de gobernar para el bien de la gente, pero no consultaban a la mayoría de las personas y no les hacían participar en el juego democrático. Bien, la línea del tiempo que tiene en la página 10, que es misma que aparece acá en la pantalla, esta les va a servir para ubicarse, ¿sí? No quiere decir que tienen que aprenderse todo esto fecha por fecha, ¿sí? Pero sí es muy útil para poder ubicarse. Todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar hasta el fin del video está en esta línea del tiempo, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Vamos a hacer un repaso eh, muy sintético de las obras de gobierno de los presidentes liberales, ¿sí? Básicamente, bueno, esto lo tienen ustedes en el cuadernillo, pero yo lo resumo mucho, ¿sí? Se crean las autoridades nacionales, poder legislativo, poder judicial, cosa que no había, ¿sí? En tiempo de Rosas no había un parlamento o algo donde hubiera diputados de todas las provincias, no había, no había jueces que administraran justicia en todas las provincias, no había, cada provincia hacía lo que creían más conveniente, ¿sí? Este, mm, entonces, los presidentes liberales sí crean todos los tres poderes del Estado, ¿sí? No solamente el Ejecutivo, sino crean un poder legislativo y un poder judicial. Redactan códigos, el Código de Comercio, el Código Penal. Un cordobés, que fue Dalmacio Vélez Arfiel, redactó el Código Civil. Todo este conjunto de leyes son muy importantes para organizar la vida en una sociedad. No teníamos nada de eso hasta que durante esta etapa sí se logra crear. También estaba el tema del ejército nacional, como les decía, cada provincia tenía su propio ejército. Y de hecho, bueno, lo que les estoy diciendo, fue el ejército de Buenos Aires el que invadió y ocupó las demás provincias, ¿sí? Eh, los presidentes liberales pensaban que eso no podía suceder, tenía que haber un solo ejército para todo el país. Entonces van creando unidades militares que son nacionales,
pero todavía no se logra que las provincias larguen las fuerzas militares que tienen. Las provincias todavía tienen control sobre milicias territoriales propias. Bien, y esto, principalmente Sarmiento, se le puede adjudicar la creación del sistema educativo nacional. Eh, no fue el primero, ¿sí? Urquiza, después también los otros presidentes, también Mitre, también dieron pasos para crear un sistema educativo nacional, pero todo ello lo que buscaban era crear instituciones donde poder educar a los que iban a ser los funcionarios, los empleados administrativos, la clase gobernante. Sarmiento es el primero que dice que hay que educar a todos, ¿sí? No solamente los que van a ser funcionarios del gobierno, sino a todos, al hijo del gaucho, al hijo del inmigrante, también al indígena. Sarmiento es el primero que tiene un proyecto de educación popular en ese entonces, ¿sí? Se crean escuelas, se organizan planes de estudio. Sarmiento introduce, por ejemplo, la educación física como una materia en las escuelas, así que cuando vuelvan al cole y estén en la hora de educación física, acuérdense de Sarmiento, porque gracias a él tienen que hacer ustedes esa materia. Trae maestros de Estados Unidos, maestras, para formar a los maestros criollos, que eran muy pocos, ¿sí? Bueno, los presidentes liberales también tratan de que las Fuerzas Armadas, que son el Ejército y la Marina, no se inmiscuyan en política, sino que se concentren en su tarea, en su rol profesional. Sarmiento, por ejemplo, crea instituciones que son educativas para ellos, ¿no? El colegio militar, la escuela naval, para que aprendan todo lo necesario para desempeñar su oficio, que es la defensa de la nación, ¿sí? La defensa de la nación mediante las armas. Bien, durante este periodo de las presidencias liberales hubo dos grandes conflictos, ¿sí? Que podemos llamarlos conflictos externos. Los conflictos internos fueron las rebeliones federales de Peñalosa, López Jordán y Varela. Los conflictos externos fueron dos. Una guerra contra el Paraguay y el otro conflicto fue la conquista del desierto, ¿sí? Eh, Ahí vemos la figura del general Roca con sus oficiales. La misma figura que vemos en los billetes de 100 pesos. La guerra contra Paraguay. Se las cuento muy resumido. Ustedes tienen todo un capítulo ahí dentro de la unidad número 1. La guerra del Paraguay también es llamada Guerra de la Triple Alianza. Vamos a ver por qué. Esta guerra no empezó en Paraguay, empezó en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Este pequeño país, prácticamente desde que nació, ha estado en conflicto interno, ¿sí? Entre dos bandos políticos, los colorados y los blancos. Bueno, en la época en que en Argentina estaba de presidente Bartolomé Mitre, se inicia una nueva guerra entre blancos y colorados en el Uruguay, ¿sí? Una guerra civil, uruguayos contra uruguayos. ¿Qué pasa? El Imperio de Brasil apoya militar y económicamente a uno de los bandos, apoya a los colorados. Entonces, Paraguay, que era un país bastante poderoso, de hecho tenía avances tecnológicos y militares superiores a los de Argentina y Uruguay, por ejemplo. Paraguay veía a Brasil como un rival, como un enemigo, como un competidor. Por lo tanto, Paraguay apoya al otro bando de la guerra civil uruguaya. Así, si Brasil apoya a los colorados, Paraguay apoya a los blancos. Y Mitre era neutral, aunque simpatizaba con los colorados, lo mismo que Brasil. Mitre proclamó la neutralidad de la Argentina. Es medio dudoso porque parece que Mitre le pasaba armas a los colorados. Pero bueno, Mitre oficialmente era neutral. Paraguay, para auxiliar a los uruguayos blancos, tenía que cruzar por el territorio de Corrientes y Misiones, que era el territorio argentino. Entonces,
Paraguay pide permiso para pasar con sus tropas y poder luchar contra los brasileros que están en Uruguay. Mitre se niega, amparado en esta neutralidad, y los paraguayos invaden, ocupan Corrientes, ¿sí? Lanzan una ofensiva a través de los ríos Paraná y Uruguay. Y así es como Argentina entra en guerra, ¿sí? Argentina firma una alianza con Brasil y después, eh, cuando termina la guerra civil en el Uruguay, y ganan los Colorados, que era el bando apoyado por Brasil y por Mitre, los tres países firman la Triple Alianza, por eso se llama así, Triple Alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay. El Paraguay, después de que fracasa su ofensiva, eh, sigue una estrategia defensiva, los aliados invaden el Paraguay, la guerra se lucha mayormente en el territorio paraguayo y bueno, y haciéndola corta, finaliza con la derrota de Paraguay y con la muerte de su presidente, Solano López, ¿sí? Que ahí está, lo pueden ver ustedes en la página 16, Francisco Solano López. El Paraguay quedó muy arruinado, su población masculina quedó muy reducida porque todos murieron en la guerra. Fue una guerra tristísima, que hasta el día de hoy provoca mucha polémica, ¿sí? Hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del fin de esta guerra, ¿sí? El otro conflicto que podemos decir externo estuvo formado por lo que se llama la conquista del desierto. En aquella época le llamaban el desierto a todos los territorios de la Patagonia que estaban habitados por los indígenas. Desierto porque ahí no había ciudades, no había cultivos, no había ganadería. Por eso los criollos de aquel entonces le llamaban desierto. No era que estuviera vacío, había gente ahí. Bien, fíjense en este mapita. Este es un mapita que hice yo para la Wikipedia. En blanco van a ver ustedes cuáles son los dominios aborígenes. Por la parte norte de la región chaqueña, ¿sí? Que llegaba prácticamente hasta la laguna Mar Chiquita. Ahí terminaba la provincia de Córdoba y empezaba el territorio indígena. Y por el sur, los dominios aborígenes abarcaban desde el río Quinto, del río Cuarto prácticamente. El río Cuarto era un fortín chiquito donde había una guarnición de soldados porque esa era la frontera. De ahí para abajo, de ahí para el sur, era territorio indio. Así que, como para que tengan ustedes una idea de dónde terminaba nuestro país en aquel entonces. Si han ido para el lado del río Cuarto, se podrán dar cuenta. Todo lo que había al sur del río Cuarto, en aquella época, no existía. Bueno, volviendo entonces. Se le llamó conquista del desierto a la conquista de los territorios que estaban en manos de los indígenas. Principalmente, lo que más preocupaba a los presidentes liberales argentinos era la conquista de la Patagonia, porque la República de Chile también estaba reclamando ese territorio, ¿sí? Y de hecho estaba enviando algunas expediciones a explorar. Y algunas potencias europeas también estaban muy disimuladamente mandando a algunos barcos a recorrer las costas. Hay que olvidarse que los ingleses estaban en las Malvinas, ¿eh? Así que si ese territorio continuaba en manos de los indígenas, el Estado argentino corría el riesgo de perder el control sobre el mismo. Por eso fue una necesidad la conquista del territorio. Ahora bien, el tema es la población que vivía ahí. La iglesia, como dice ahí, tenía planes para incorporar a esos indígenas. Se daba por hecho de que el territorio había que conquistarlo. El tema era qué hacer con lo que como se llamaba en ese entonces el indio, el problema del indio. La iglesia proponía enviar misioneros para evangelizar, para bautizar a los indígenas y de esa forma hacer que ellos permitieran que el Estado tomara el control del territorio, pero que ellos pudieran conservar, digamos, sus tierras y seguir viviendo ahí. Se le presentaron al gobierno varios planes, pero el gobierno no hizo caso. El ejército argentino fue avanzando, y después de varias etapas logró ocupar todo el territorio, obviamente con la protesta de Chile. Hubo indígenas que presentaron resistencia, otros que colaboraron con el ejército. A la mayoría de ellos se los llevó a los centros urbanos, principalmente los que fueron sometidos en la primera etapa, y
allí se separó las familias, las mujeres fueron enviadas a casa de familias para que esas familias criollas los educaran. Los hombres fueron llevados a trabajar al campo, fueron este, enlistados en el ejército o en la marina, ¿sí? Los niños fueron a parar por otro lado. Es un poco difícil hablar de estas cosas sin sentir tristeza, ¿no? Pensando en esas familias separadas. Si hubieran adoptado los planes que la iglesia proponía, estas cosas no hubieran sucedido. Después los errores fueron corregidos, ¿no? Pero mientras tanto hubo muchas familias separadas, ¿sí? Eh, Ustedes tienen ahí en el cuadernillo, en la página 14, por ejemplo, la imagen de una familia. Se los había llevado a vivir al museo en La Plata, para que estuvieran ahí y bueno, y también la gente los viera y pudieran colaborar con las investigaciones de los sabios, de los científicos de aquel entonces. Bueno, el Chaco también fue ocupado y de esa forma el Estado argentino realmente tomó control del territorio que actualmente hoy forma nuestro país. Bien, hablemos del tema de la inmigración, que también fue algo muy importante en este periodo de las presidencias liberales. Aquí en la foto vemos a inmigrantes que recién acaban de llegar al puerto de Buenos Aires y posan para la foto. Esa gente venía de Europa. Muy sencillo. Argentina era un país muy extenso y muy poco poblado. Faltaba mano de obra. La economía se estaba desarrollando cada vez más. Había necesidad de trabajadores y la población laboral era muy poca. Tengo que sumarle que muchos hombres que podrían haber estado trabajando estaban luchando bien contra el Paraguay o en la frontera con el indígena. Entonces los presidentes liberales fomentaron la llegada de inmigrantes europeos. ¿Por qué europeos y no de otro lugar? Porque los liberales querían que estos inmigrantes, cuando llegaran, contagiaran, por así decir, a la población criolla con los hábitos de trabajo y con las pautas culturales traídas de Europa, ¿no? El criollo tenía una fama de poco trabajador, el hombre de campo, ¿no? El gaucho, tenía una fama de poco trabajador, de que se iba atrás de los caudillos para iniciar sublevaciones así muy fácilmente, ¿no? Entonces, los presidentes liberales pensaban que si traían inmigrantes, ellos podían entrar en contacto con la población criolla y enseñarles otra forma de vivir, y sobre todo enseñarles a trabajar y a desempeñar los oficios que estaban haciendo que Europa fuera un continente cada vez más poderoso. Bueno, y finalizando, la consolidación del Estado argentino se da después de someter a la última provincia rebelde, que es Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué Buenos Aires estaba rebelde? Básicamente lo mismo de siempre, no querían someterse a un gobierno nacional, sentían que iban a tener que compartir sus riquezas. Buenos Aires era la más rica de las provincias argentinas y no quería tener que ceder sus recursos para que el gobierno nacional los distribuyera junto con las demás provincias, ¿no? No obstante, sí había porteños dialoguistas. De hecho, ya vimos que hubo una alianza entre liberales porteños y liberales provincianos, ¿sí? Bueno, en tiempos de Avellaneda, del presidente Avellaneda, se forma un partido, que es un partido liberal, se llama PAN, Partido Autonomista Nacional, formado por las principales figuras liberales de las provincias y también de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires empieza a armar sus milicias, empieza a rearmar su ejército y se dispone a resistir con las armas. ¿Cuál es el detonante de esto? Que básicamente el presidente de la nación vivía en Buenos Aires, los legisladores, diputados y senadores de las provincias residían en Buenos Aires, pero no podían, por ejemplo, tomar ninguna decisión sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El presidente Avellaneda decía, yo no le puedo dar órdenes al policía que está en la esquina, ¿sí?
porque él no me va a obedecer porque él obedece al gobernador de Buenos Aires. Entonces, el plan era formar una capital federal, que la ciudad de Buenos Aires estuviera administrada directamente por el gobierno nacional. Y después que el resto de la provincia sí estuviera administrado por las autoridades de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Ese fue como el detonante. Bueno, resumiendo, hubo una lucha, el general Roca, Julio Argentino Roca, que había comandado la expedición contra los indígenas de la Patagonia, se puso al frente de las tropas provinciales y con ese ejército venció a los porteños, ¿sí? Entonces, los porteños tuvieron que ceder la ciudad de Buenos Aires para que fuera asiento de las autoridades nacionales y para sustituir esa pérdida se fundó una nueva ciudad para que fuera capital de Buenos Aires, que es la ciudad de La Plata. Ahí es donde nace La Plata, ¿sí? Y Buenos Aires quedó convertida en la capital federal. Así se llamó hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace unos 20 y pico de años. Pregúntale a sus papás o a sus abuelos si les suena, ¿qué era la capital federal? Y les van a decir, hoy en día se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Es otro nombre, pero es básicamente lo mismo. Bien, con esto terminamos el estudio a grandes rasgos de las presidencias liberales que forman el capítulo número 1.